Ahora descubrirás secretos que desafían la ciencia y la comprensión humana, enigmas tan antiguos como los océanos y que, hasta el día de hoy, siguen sin respuestas claras. En este vídeo exploraremos 4 de los mayores misterios submarinos de la Tierra, fenómenos tan extraños e inexplicables que, incluso con los avances tecnológicos y la búsqueda incesante de la ciencia, siguen siendo preguntas abiertas, y el cuarto misterio es el más oscuro de todos, por lo que estad atentos hasta el final del vídeo. Primer misterio, la Atlántida japonesa. Nuestro primer misterio te lleva a uno de los descubrimientos más intrigantes del último siglo. Estamos en Yonaguni, una isla del archipiélago japonés. Fue a finales de los años 1980, mientras un grupo de buzos exploraba la costa, que uno de ellos, el instructor Kiachiro Aratake, notó algo peculiar en el fondo del mar. Debajo de la superficie, a una profundidad de unos 25 metros, descansaba lo que parecía ser una estructura colosal, tallada con un nivel de precisión que parecía algo construido por manos humanas. ¿Pero cómo podría estar eso allí? La apariencia simétrica de las formaciones, con plataformas, escaleras y ángulos rectos, intrigó a los buceadores, quienes pronto se dieron cuenta de que estaban ante algo realmente impresionante. Con el tiempo, este descubrimiento pasaría a ser conocido como la Atlántida japonesa. Las ruinas sumergidas de Yonaguni tienen características que parecen estar mucho más allá de cualquier formación geológica natural. Hay capas que se asemejan a amplios escalones, suaves rampas e incluso lo que algunos describen como pasajes o corredores. Al observarlas más de cerca, es posible notar que las piedras fueron esculpidas con un cuidado casi arquitectónico, alineadas con un tipo de simetría que generalmente solo encontramos en las construcciones humanas. Este detalle dejó perpleja a la comunidad científica, pues aunque hubo quienes creían que las estructuras eran resultado de un fenómeno geológico inusual, la perfección de los ángulos y formas creaba un enigma. ¿Podrían ser estas formaciones los restos de una civilización olvidada? El misterio que rodea a la Atlántida japonesa se profundiza aún más cuando se piensa en las posibilidades históricas. Si estas ruinas fueran realmente el resultado del trabajo humano, estarían entre las estructuras más antiguas del mundo, tal vez datando de una época en la que los niveles del mar eran mucho más bajos. Algunos estudiosos afirman que la construcción pudo haberse realizado hace más de 10.000 años, una época en la que la civilización, según la historia conocida, estaba aún en su infancia. Sin embargo, la precisión de las formaciones de Yonaguni plantea la pregunta, ¿existió una civilización avanzada antes de que podamos confirmarlo, una cultura capaz de llevar a cabo estas construcciones monumentales y que se perdió en las profundidades del océano durante milenios? Las teorías sobre Yonaguni son muchas e, inevitablemente, algunas son extremadamente controvertidas. Los arqueólogos tradicionales sugieren que, aunque intrigantes, las estructuras podrían ser el resultado de procesos naturales. Sostienen que la formación de capas de piedra en ángulo recto puede ocurrir en zonas con alta actividad sísmica, como es el caso de Yonaguni. Esto ocurre cuando las placas tectónicas se mueven, generando presiones que pueden fracturar las rocas de forma relativamente simétrica. Sin embargo, esta explicación geológica no parece satisfacer a todos. Muchos otros expertos creen que las ruinas son demasiado precisas y complejas para ser simplemente una coincidencia de la naturaleza. Por otro lado, algunos exploradores y entusiastas de teorías alternativas sostienen que Yonaguni puede, de hecho, ser parte de una civilización perdida. Llaman la atención sobre la similitud de las estructuras con algunas ruinas antiguas encontradas en otras partes del mundo, como los templos de Machu Picchu, en Perú, y algunas construcciones en las islas del Pacífico. Estos teóricos creen que, si se demostrara que Yonaguni es una ciudad antigua, estaríamos ante uno de los mayores descubrimientos de la arqueología moderna, un verdadero eslabón perdido que desafiaría todo lo que sabemos sobre las primeras civilizaciones humanas. Las especulaciones sobre la Atlántida japonesa también despertaron el interés de exploradores fuera de Japón. Erich von Däniken, famoso por sus teorías sobre visitantes extraterrestres, sugirió que Yonaguni podría haber sido la base de una civilización avanzada con la ayuda de seres de otros planetas. Según él, esto explicaría la precisión de las estructuras y su aparente aislamiento. Este tipo de teorías plantea la pregunta, ¿sería posible que el mundo antiguo tuviera contacto con civilizaciones o seres más avanzados, capaces de dejar hitos inexplorados en el fondo del océano? Aunque esta idea parece fantasiosa, ha encontrado la simpatía de un público que se pregunta si hay más en el pasado humano de lo que nos cuentan nuestros libros de historia. Segundo misterio, el Mary Celeste, el barco fantasma abandonado. El Mary Celeste era un bergantín, un tipo de embarcación que solía navegar tranquilamente a través del océano. En su último viaje documentado, el barco partió del puerto de Nueva York con destino a Génova, Italia, transportando un cargamento de alcohol industrial. Capitaneado por Benjamin Briggs, un hombre experimentado y respetado en el mundo marítimo, el Mary Celeste tenía 7 tripulantes a bordo, además de la esposa y la hija de Briggs. Hasta entonces todo parecía normal, la tripulación estaba bien entrenada y el clima era favorable para cruzar el Atlántico. Pero, en algún momento del camino, sucedió algo inexplicable. Aproximadamente un mes después de su partida,
el Mary Celeste fue avistado por el barco británico Dei Gratia. Al acercarse, los marineros de Dei Gratia se dieron cuenta de que el barco americano estaba a la deriva. Intentaron hacer señales, pero no hubo respuesta. Entonces decidieron acercarse a María Celeste, y fue entonces cuando comenzó la extrañeza. El barco se encontraba en perfectas condiciones para navegar, su carga intacta y los efectos personales de la tripulación estaban todos allí, como si hubieran salido a dar un breve paseo y planearan regresar. Pero no había ni una sola señal de vida. No hay pistas que indiquen el paradero de los 8 tripulantes y 2 pasajeros. El silencio era aterrador y el misterio absoluto. La investigación inicial planteó una serie de interrogantes que aún hoy flotan sobre el caso. ¿Por qué la tripulación abandonaría el barco si estaba en perfectas condiciones? ¿Dónde terminaron? Algunas teorías apuntan a que la tripulación abandonó el Mary Celeste debido a una explosión. Con la carga compuesta por barriles de alcohol industrial, sustancia altamente inflamable, una posible fuga podría haber provocado un fuerte olor a alcohol, generando pánico a bordo. Por temor a una explosión, la tripulación podría haber subido a un bote salvavidas, planeando regresar al barco tan pronto como estuviera a salvo. Sin embargo, esto no explica por qué no se encontraron rastros del barco ni de su tripulación en el mar. Otro detalle que complica aún más el misterio es el hecho de que se encontró el cuaderno de bitácora de María Celeste. La última entrada estaba fechada el 24 de noviembre de 1872, informando la posición del barco sin ningún indicio de problemas. La navegación fue normal, sin signos de mal tiempo ni emergencias. Esta última entrada del diario coincide con el punto en el que el Mary Celeste fue encontrado a la deriva, lo que significa que poco después sucedió algo misterioso. Esto plantea aún más preguntas: ¿qué habría provocado que toda la tripulación abandonara el barco en una decisión aparentemente abrupta? Entre las diversas teorías, algunas se centran en fenómenos sobrenaturales, sugiriendo que María Celeste había sido maldita o incluso visitada por fuerzas del más allá. Este tipo de hipótesis se basa en la turbulenta historia del barco, que había enfrentado una serie de incidentes e incluso cambios de nombre antes de pasar a llamarse Mary Celeste. Según este razonamiento, el barco podría haber atraído una presencia inexplicable, una fuerza que habría influido en la tripulación para abandonar la cubierta. Por muy intrigante que pueda parecer esta teoría, aún no ha sido probada. Otros teóricos creen que la desaparición de la tripulación del Mary Celeste fue el resultado de un motín. Esta hipótesis sugiere que la tripulación, insatisfecha o superada por conflictos internos, decidió tomar el barco y luego huyó en una embarcación. Sin embargo, esta idea no tiene mucho sentido si se tiene en cuenta la buena relación reportada entre el capitán Briggs y su tripulación, además de la ausencia total de signos de violencia a bordo. Los efectos personales del capitán y la tripulación quedaron intactos y el valioso cargamento de alcohol industrial no fue saqueado. Si hubiera habido un motín, habría sido el más pacífico y organizado de la historia, lo que hace que esta teoría sea poco probable. Además del motín, también existe la teoría de un ataque pirata. Aunque el Atlántico era una ruta ocasionalmente plagada de piratas, la falta de daños y el impecable estado del Mary Celeste desmienten esta posibilidad. Los piratas que atacaban barcos solían llevarse cualquier objeto de valor, cosa que no ocurrió en este caso. Además, el cargamento de alcohol, que podía venderse en el mercado negro, estaba completamente intacto. Así, la hipótesis de un ataque pirata acaba cayendo en el terreno de la especulación, al no alinearse con los detalles del caso. Más de 150 años después del suceso, el Mary Celeste sigue siendo un enigma para la ciencia. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Tercer misterio: los unicornios del mar, el narval, conocido como el unicornio del mar. Esta extraña y majestuosa criatura guarda un secreto impresionante: su largo diente en espiral, que brota como una lanza retorcida de su cabeza. Este cuerno, que en realidad es un diente, hizo que el narval se convirtiera en una leyenda viva, rodeada de misterios y especulaciones. Los narvales son criaturas raras que pasan la mayor parte de sus vidas en las gélidas y prácticamente inaccesibles aguas del Ártico, uno de los lugares más remotos e inhóspitos del planeta. Estos cetáceos pertenecen a la misma familia que las ballenas y los delfines, pero sus famosos dientes largos y helicoidales los diferencian de cualquier otra criatura marina. Y, al contrario de lo que muchos piensan, esta característica es exclusiva de los machos, aunque hay muy raros casos documentados de hembras que también presentan el diente. Durante siglos, el narval ha alimentado la imaginación humana. Los pueblos indígenas del Ártico, como los inuit, conocen estas criaturas desde hace milenios y las ven con reverencia. Para ellos, el narval tiene un valor cultural y espiritual que va mucho más allá del simple exotismo. Creen que el cuerno del narval posee poderes místicos y sus leyendas dicen que el animal puede predecir los cambios climáticos escuchando el hielo y las aguas que lo rodean. Además, el cuerno es considerado una poderosa arma de protección y un objeto de curación.
Para los inuit, el narval no es solo una criatura misteriosa, es un guardián del Ártico, una señal de que es un lugar donde solo los más resilientes y adaptables pueden sobrevivir. Sin embargo, fuera de las culturas nativas, el cuerno del narval era un misterio que dejó a muchos intrigados. En la Edad Media, los comerciantes europeos lograron adquirir algunos de estos cuernos y empezaron a venderlos a precios exorbitantes. Y lo creas o no, dijeron que eran cuernos de unicornio. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar un diente de más de 2 metros de largo, retorcido en espiral y perfectamente natural? La idea de que eran unicornios marinos se extendió rápidamente, alimentando mitos y leyendas que traspasaron fronteras. Reyes, nobles e incluso el clero de la época adquirieron estos cuernos de unicornio para decorar sus castillos, crear pociones o exhibirlos como símbolos de poder y estatus. Al fin y al cabo, quien tuviera uno de estos artefactos tenía en sus manos lo que se creía era una rara reliquia, una pieza de magia que podía curar enfermedades, neutralizar venenos e incluso prolongar la vida. A lo largo de los años, se han hecho muchos intentos de descubrir el verdadero propósito del cuerno del narval. La ciencia moderna, con el avance de la tecnología, ya ha aportado algunas pistas sobre lo que puede representar el diente. Los estudiosos han descubierto que el cuerno tiene una función sensorial extraordinaria, está lleno de terminaciones nerviosas que permiten al narval sentir pequeños cambios en la temperatura, presión y salinidad del agua. Esta capacidad sensorial única permite al narval navegar con precisión y encontrar presas en un entorno vasto y hostil como el Ártico. Es como si el unicornio del mar tuviera un radar natural, una antena biológica que le ayuda a sobrevivir donde pocos pueden. Pero incluso con estos hallazgos, aún quedan algunas preguntas. Después de todo, ¿por qué el cuerno se encuentra predominantemente en los hombres? ¿Tiene algún papel en la selección sexual, símbolo de poder entre los narvales? Algunos expertos creen que el diente largo podría funcionar como una demostración de fuerza y resistencia, una atracción para las hembras o incluso una señal de dominio en disputas territoriales. Hay registros de machos utilizando sus dientes en los enfrentamientos, como si fueran espadas, en una especie de duelo submarino. Sin embargo, el hecho de que el diente rara vez cause lesiones graves indica que estas peleas son más exhibicionistas que letales, un comportamiento más cercano a un baile de cortejo que a una pelea violenta. En un contexto más reciente, los narvales siguen sorprendiendo a los investigadores con sus migraciones y comportamiento social. Son capaces de nadar grandes distancias, desplazándose entre regiones gélidas y heladas del Ártico durante todo el año, siempre en busca de peces como el bacalao y el calamar. En sus viajes, los narvales nadan en grupos y, aparentemente, tienen una estructura social bien definida. Los científicos todavía están tratando de comprender mejor esta compleja organización social y cómo el cuerno se relaciona con la comunicación y el comportamiento grupal. Algunos estudios incluso indican que el diente del narval puede tener funciones aún no descubiertas, algo más allá de lo sensorial y social. Cuarto misterio, la zona crepuscular. La zona crepuscular se llama así por la poca cantidad de luz que aún puede penetrar en estas aguas. La luz del sol se reduce a meros débiles rayos azulados, que apenas pueden iluminar la oscura inmensidad que se extiende bajo la superficie. Esta iluminación tenue crea un ambiente de oscuridad constante, casi como si fuera un crepúsculo eterno. Aquí, cualquier señal de luz es una rareza, un espectáculo visual que es a la vez señal de peligro y herramienta de supervivencia. Y es en esta densa oscuridad donde encontramos algunos de los seres más enigmáticos y adaptables del océano, criaturas que desafían la lógica de la biología. Estos animales han desarrollado estrategias de supervivencia únicas, una de las cuales es la bioluminiscencia. Este fenómeno es tan extraordinario como esencial para la vida en Twilight Zone. Varias especies, como el pez linterna, las medusas y los cefalópodos, utilizan la bioluminiscencia no solo para comunicarse, sino también para engañar a los depredadores e incluso atraer a sus presas. Imagínese estar en un entorno donde un simple destello de luz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Algunos peces linterna tienen órganos especializados que emiten luz azulada, lo que les permite mezclarse con la luz tenue que viene desde arriba y volverse invisibles para los depredadores que se encuentran debajo de ellos. Este truco, conocido como camuflaje contra luz, es una adaptación que hace que estas criaturas sean prácticamente indetectables en la inmensidad de Twilight Zone. Sin embargo, lo que realmente intriga a los científicos es la gran migración vertical diaria que se produce en esta zona. Cada día, miles de millones de organismos marinos suben a la superficie para alimentarse durante la noche y regresan a la seguridad de las profundidades al amanecer en un movimiento masivo y coordinado. Este fenómeno, conocido como migración vertical diésel, se considera la migración de biomasa más grande de la Tierra, pero aún no se comprende completamente. ¿Por qué estas criaturas corren el riesgo de subir a la superficie, exponiéndose a depredadores y cambios drásticos de temperatura? La respuesta está en un delicado equilibrio entre la búsqueda de alimentos y la seguridad, pero también en un instinto de supervivencia que sigue envuelto en un velo de misterio.
Otro aspecto fascinante de Twilight Zone son los gigantes que habitan esta región. Calamares de tamaño colosal, capaces de enfrentarse incluso a los depredadores más grandes de los océanos, se mueven silenciosamente en la oscuridad, utilizando tentáculos llenos de ventosas para capturar a cualquier presa desprevenida. Una de las criaturas más enigmáticas es el calamar colosal, que rara vez se ve pero cuya presencia se conoce a través de trozos encontrados en los estómagos de los cachalotes, sus mayores depredadores. La lucha entre estas dos criaturas, el gigantesco calamar y el poderoso cachalote, es una de las batallas más épicas y legendarias de las profundidades, un verdadero choque de titanes invisibles al ojo humano. La vida en esta capa abisal parece desafiar las leyes conocidas de la biología. La presión es casi insoportable, más de 100 veces la presión al nivel del mar, lo que significa que las criaturas aquí necesitan adaptaciones extraordinarias para sobrevivir. Sus cuerpos son flexibles, sin espacios aéreos y, a menudo, carecen de huesos rígidos, por lo que no son aplastados por la presión aplastante. Algunas especies tienen piel translúcida, una adaptación que las hace menos visibles en ambientes oscuros, mientras que otras tienen mandíbulas capaces de expandirse para capturar presas lo suficientemente grandes como para satisfacer su hambre durante varios días, o incluso semanas. Esto se debe a que la comida, en la dimensión desconocida, es escasa y valiosa, una verdadera recompensa que puede decidir la supervivencia o la extinción de una especie. Otro misterio de la zona crepuscular está relacionado con el papel ecológico que desempeña en el secuestro de carbono. Esta región funciona como una especie de pulmón del océano, absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y transformándolo en biomasa, a través de una compleja cadena alimentaria que va desde pequeñas criaturas bioluminiscentes hasta los mayores depredadores de las profundidades marinas. Este ciclo ayuda a regular la cantidad de dióxido de carbono en el planeta, desempeñando un papel fundamental en el equilibrio climático de la Tierra. Sin embargo, todas las implicaciones de este fenómeno y su relación con el calentamiento global siguen siendo un misterio. Los científicos creen que comprender la zona crepuscular podría revelar secretos cruciales sobre cómo preservar el equilibrio ecológico del planeta, pero las profundidades guardan estos secretos implacablemente. Una de las mayores amenazas a la zona crepuscular proviene de la explotación humana, especialmente la pesca en alta mar. En los últimos años, ha aumentado la demanda de pescado capturado en regiones más profundas y las nuevas tecnologías permiten a los barcos avanzar hacia zonas previamente vírgenes. Esta explotación desenfrenada pone en riesgo la delicada ecología de la zona crepuscular, ya que muchas de estas especies tienen ciclos de vida extremadamente lentos y bajas tasas de reproducción, lo que significa que la recuperación de la población podría tardar siglos. Además, la minería en aguas profundas, que busca recursos minerales en el fondo del océano, plantea un riesgo devastador para este ecosistema poco comprendido. Pero lo que quizás sea más fascinante acerca de Twilight Zone es el hecho de que, incluso con todas nuestras tecnologías modernas, apenas hemos arañado la superficie de lo que hay allí. Los científicos estiman que solo una fracción de las especies que habitan esta región han sido catalogadas. Es posible que en las profundidades aún se escondan criaturas completamente desconocidas para nosotros, organismos con capacidades biológicas que ni siquiera podemos imaginar. Algunas teorías apuntan a que las profundidades de los océanos podrían albergar formas de vida con metabolismos radicalmente diferentes, capaces de sobrevivir sin luz o incluso sin oxígeno, seres adaptados para resistir las condiciones más extremas y que podrían ampliar los límites de lo que entendemos como vida. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.